Señor y Padre nuestro, gracias, mi Dios, por ser nuestro Dios. Esta mañana cantábamos, decíamos cuánto te amamos. Mi Dios, ahora en esta oración lo repetimos, te expresamos nuestro amor. Amamos, Señor, también todo lo tuyo. Gracias por tu palabra, que sean gratos los dichos de tu boca. Permite que esta noche podamos pasar un buen tiempo. Yo sé que será así porque estaremos hablando de tu palabra. Siempre, mi Dios, en mi corazón hay una expectativa cada vez que subo aquí para hablar de tu palabra. Por eso, mi Dios, a partir de este momento, sabemos que tú eres el que está dirigiendo todas estas cosas. Todo lo que yo voy a decir, cuida mis labios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse. Bien, esta noche les traigo un mensaje. El título del mensaje es La potestad de las tinieblas. Y le he puesto un subtítulo y es Metiéndose en problemas. La potestad de las tinieblas es el ámbito donde trabaja Satanás. Y se supone que el cristiano no anda por ahí. Pero el hecho de que no andemos por ahí no significa que no la conozcamos. Nosotros tenemos que saber de qué se trata para saberlo identificar y poder huir, poder salir a tiempo de estos lazos, de estos engaños de Satanás. Yo quiero que busquemos en nuestras Biblias el libro de Colosenses, la epístola de Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Este va a ser el pasaje lema de este mensaje. Por favor, si hay alguien que no tiene Biblia, este es el momento para levantar la mano para que le lleven una a su asiento. Todos tienen Biblia. Colosenses capítulo 1, versículo 13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Bien, sabemos que lo que hemos recibido a Cristo como Salvador, hemos sido sacados de las tinieblas. En Juan capítulo 1, Juan introduce este tema, pero para no hacerlo por contraste, ¿verdad? Habla de la luz. Y es que el Señor es la luz, el Señor es la vida, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esta lucha que hay entre la luz y la tiniebla es una lucha que tiene el cristiano todo el tiempo. El propósito de este mensaje es traer a colación o poder aterrizar el tema de la moralidad del mundo, de que no hay normas absolutas de ninguna manera en el mundo. En la Biblia sí, las normas del Señor son absolutas, pero nunca van a concordar con lo que son las normas del Señor. Nuestra relación con Dios afecta nuestros valores en cualquier circunstancia. No importa qué tipo de circunstancia sea, siempre estaremos afectados por esa corazonada de que sabemos que las cosas no están bien. A veces me da gusto leer un texto donde, ya sea explícito o implícitamente, puedo comprobar que de alguna manera reaccioné bien ante una tentación o ante una situación que yo digo, bueno, ¿y qué hago aquí? Porque la Biblia no me dice específicamente esto, pero después, naturalmente, como el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, me da gusto saber que en la palabra de Dios había algo implícito o explícitamente. El Señor nos ha mandado a obedecer una serie de regímenes y de órdenes que hay en el mundo, pero tenemos que estar claros que nada de estas cosas deben de estar por encima de Dios, porque sabemos que hay que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y todo tiene que ver con obedecer primero al Señor. No debe haber ninguna regla que esté contraria entonces a la orden o a las órdenes de Dios. Sabemos que la obediencia lleva una recompensa. Claro que sí, hay coronas para los que han soportado las pruebas y para los que han hecho lo que el Señor ha mandado. No dejemos de recordar en este mensaje que el propósito de Satanás es destruir todo lo que tenga que ver con la obra del reino de Dios. Es increíble cómo Satanás, y lo vemos aquí en su palabra, y después que la palabra de Dios fue escrita, pues seguimos viendo cómo en nuestras vidas también él trata de
todo lo que tiene que ver con la obra de Dios en la vida de nosotros, o en nuestra iglesia local, o en la vida de otros, Satanás siempre está tratando de estorbar. Y lo mejor de esto, y es donde voy a basar el mensaje de hoy, es que un cristiano puede y debe evitar las situaciones comprometedoras. Vamos a hacer unas consideraciones generales, y es que la moralidad mundana, cuando digo mundana, quiero decir que es del mundo, la moralidad terrenal, afecta a todas las relaciones humanas. Y todas las relaciones humanas que hasta hoy conocemos, por lo menos las que voy a nombrar, son instituciones hechas por el mismo Dios. Por ejemplo, las relaciones maritales tienen un orden, pero el mundo las afecta, porque hay otras normas en cuanto al matrimonio. Y no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad? Porque no es el tema de esta noche. Las relaciones humanas sociales, nosotros tenemos que relacionarnos con las personas, pero nosotros tenemos que saber con quién nos juntamos. La filial, la relación entre padres e hijos, y sabemos también que eso está afectado hoy día, y está profetizado que los hijos estarían en contra de los padres, y los padres en contra de los hijos. Nuestras relaciones familiares con los otros miembros de la familia, tanto vertical como horizontal, están afectados por la moralidad mundana o la moralidad de la terrenal, ¿verdad? La amistosa, que no necesariamente la social, son las personas más allegadas a nosotros. También tenemos que tener cuidado cómo afecta, cómo nos influye a nosotros. Y hay una, y yo le digo a mis empleados que el día tiene 24 horas, de los cuales hay 8 horas que estamos durmiendo y transportándonos alguna hora, o sea que sobran 15 horas, y de esas 15 horas hay 9 horas que ellos están conmigo en el trabajo. O sea que si hay una persona con la que nosotros nos relacionamos más, es con nuestros compañeros de trabajo. Y a mí me parece, y se me torna antojadizo, de que estas son las personas que más influyen en nosotros, porque son las personas que más pasan tiempo con nosotros. Así es. Pero, ¿qué sucede? Que también sabemos que hay normas mundanas laborales que también afectan nuestra relación con Dios. Y los que tenemos negocios propios, pues yo personalmente me siento muy afectado cuando tengo que tomar decisiones en cuanto a negocio, de cosas que sabemos que están mal y que no debemos hacerlas, y que entonces, bueno, pues eso todo el mundo lo hace. Y no quiero ser específico en nada, pero sabemos de qué se trata. Nosotros tenemos que saber qué piensa Dios al respecto. Y en la Biblia no vamos a encontrar un manual exacto, explícito, de qué es lo que se hace en los trabajos, pero sí de manera implícita. Y me gustan mucho las historias bíblicas, los personajes bíblicos, porque el Señor nos ha permitido, por medio de estas historias que nos han llegado a nosotros poder saber de qué se trata cada situación. Yo quiero que me acompañen, antes de pasar a esta lectura. Yo tengo aquí 2 casos bíblicos laborales. Acuérdense que el tema es la potestad de las tinieblas, y estamos hablando de la relación humana, que es la laboral, que es la que más nos está afectando, porque es donde estamos más tiempo o le dedicamos más tiempo. En Lucas 16:9 tenemos un texto que dice: y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban las moradas eternas. Y aquí no hay ninguna dificultad en este pasaje. Lo que pasa es que las ganancias, las riquezas, es un artículo del mundo, no del mundo espiritual. El Señor Jesucristo siempre dejó bien claro la diferencia que había entre el dinero y la parte espiritual, cuando dijo que dale a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sabemos que siendo el dinero un instrumento del mundo para hacer cosas en el mundo, de ninguna manera van a ser justas, porque la salvación no se compra. ¿Qué nosotros podemos hacer con el dinero que sea justo desde el punto de vista del Señor Jesucristo o desde el punto de vista de Dios? No podemos hacer nada. Por eso son ganancias injustas. Ahora bien, cuando nosotros tomamos estas ganancias injustas y las usamos para la obra del Señor, entonces ¿verdad? Estamos ganando amigos, porque
por ejemplo, yo puedo comprar 100 Biblias y repartirlas. Y de alguna manera a alguien le llegará esa Biblia y conocerá al Señor Jesucristo. Y yo sabré que cuando yo vaya ante la presencia del Señor, si no es que el Señor viene antes, pues habrán personas que conoceré allá y digo, mira, yo llegué al Señor Jesucristo por una Biblia que tú donaste. Y por eso, pues nosotros podemos poner nuestras riquezas injustas en las manos del Señor y Él se encargará de multiplicarlas. Sabiendo que el trabajo en sí no es un castigo, sino el afán que produce el trabajo, nosotros tenemos que saber que debemos de trabajar para tener nuestro sustento. O sea, no nos podemos separar de esto. La Biblia es muy clara cuando dice que el que no trabaja, que no coma. Tenemos que trabajar, no podemos esperar que nos llegue el maná del cielo. Tenemos que estar dentro de este sistema que es del mundo donde están las ganancias injustas, donde está el dinero. La naturaleza de las riquezas terrenales es injusta también porque está mal distribuida. Sabemos que el motivo de las guerras, y sobre todo de las dos últimas guerras que fueron las dos guerras mundiales, fue la distribución, la mala distribución de las riquezas. Eso pues trajo diferencia entre naciones y tensiones de poderío. Y entonces pues conocemos la historia de esta guerra. Pero esto es un desuso de las ganancias. Cuando nosotros, pues como había explicado, lo usamos para la obra, pues entonces podemos quitarle la vileza que pudiera tener el dinero o la riqueza. El ámbito laboral tiene una flora y fauna. Y aquí yo tengo unos punticos, ¿verdad? Lo primero es que, como acabamos de decir, estamos obligados a trabajar por el sustento de nosotros. Debemos respetar con temblor a nuestros patrones, jefes y autoridades. ¿Ustedes saben por qué? No es porque ellos sean jefes o porque griten más duro que nosotros. Es que están puestos por Dios. Yo recuerdo que vi un letrero que siempre uso, todavía hoy día lo uso. Y dice, regla número 1, el jefe siempre tiene la razón. Regla número 2, si el jefe se equivoca, miren la regla número 1. O sea, que el jefe siempre tiene la razón. Bueno, pues además de eso, el tema aquí es que están puestos por Dios. No es casualidad que su jefe, que usted tiene ahora, sea su jefe. Ese es su jefe porque Dios se lo puso ahí y dice que hay que respetarlo con temblor, hay que temerles a ellos. El ámbito laboral, no todo es negativo, el ámbito laboral es una buena oportunidad para dar testimonio. Muchas personas han aceptado a Cristo en ambientes laborales. ¿Por qué? Porque es donde estamos más tiempo con las personas. Yo allá en la oficina, siendo yo el jefe, pues para mí es un poquito más difícil el poder predicar, porque ¿verdad? Yo soy el jefe. De repente puedo provocar conversiones que no son, ¿verdad? O sea, hay que tener cuidado, pero nosotros tenemos allá un devocional que repartimos y tenemos unos trataditos en la entrada. El caso es que no debemos desaprovechar nunca la oportunidad de poder llevar el mensaje, y el trabajo es perfecto para eso. Cuando nosotros le explicamos a nuestros relacionados laborales, ya sea tanto como empleados, suplidores o clientes, y le decimos, mira, yo no lo hago así, nosotros hacemos de esta forma, es una oportunidad para nosotros darle testimonio a estas personas. Después estas personas dicen, pero mira, es que yo sabía, es que es evangélico este hombre, con razón no hace eso. Es una buena oportunidad para dar testimonio. Debemos de tener en cuenta también en la flora y fauna laboral de que debemos de conocer el alcance y los límites de Dios en los negocios. No todo el dinero se gana. El Señor va primero, créanme. No importa la cantidad, sino el lugar que toma el dinero que ganamos en el trabajo. Cuando el dinero o los intereses se entronan en nuestra vida por encima del Señor, entonces tenemos problemas. Vamos a ver estos casos, los dos casos laborales que yo he encontrado en la Biblia, que me gustan mucho estas historias. Vámonos a Éxodo. Éxodo capítulo 1. Éxodo capítulo 1, versículo 8. Vamos a leer hasta el versículo 22. Y esta es la historia de Cifra y Fúa, que eran las parteras de Faraón. Todo lo tiene, ¿verdad?
Versículo 8. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón de las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en otra labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas, antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río todo hijo que nazca y toda hija preservad la vida. Bueno, pues aquí tenemos este caso. Y a veces podemos pensar o tenemos que considerar si tenemos el trabajo correcto o el trabajo equivocado. Bueno, el problema es que estamos en el mundo y nos van a llegar órdenes y nos van a llegar cosas que nosotros vamos a tener que decidir. Cifra y Fúa estuvieron en el lugar correcto y en el momento correcto para hacer la obra de Dios. Ahora, esto tenía un precio, ellas arriesgaron sus vidas. El desobedecer a Faraón, pues eso le podía costar la vida. No me parece que si el argumento aquí sea si Cifra y Fúa dijeron mentira o no. Aquí el caso es que ellas prefirieron obedecer a Dios primero, temieron a Dios primero. Y aquí tenemos un ejemplo de dos personas, dos profesionales que conocieron al Señor por el contacto que tenían con las hebreas. Yo tengo aquí 4 puntos para analizar este caso, que vamos a analizar el otro también con estos 4 puntos. Y el primero es que nuestro trabajo nos lleva a Dios. Su oficio las llevó a conocer a los hijos de Israel y conocer el temor de Dios. Así es, pudieron ellas no haber escogido conocer el temor de Dios, pero para gracia de ellas, para la gracia de Dios, pues Dios le permitió que ellas fueran las parteras de las hebreas y conocieron el temor de Dios. Los trabajos dijimos que nos afectan moralmente. La infame orden de Faraón, pues las puso a ella a pensar. Y nosotros debemos de pensar también cuando recibimos una orden infame. Obedecemos a Dios primero. Los trabajos debemos de obedecer a Dios primero. Tenemos que tener claro cuáles son nuestras prioridades. Y Cifra y Fúa no solamente estuvieron claras, sino que arriesgaron su vida. Al final, hay alguien que hace el trabajo sucio. Sabemos aquí que entonces Faraón mandó a otras personas a hacer estas cosas. No creamos tampoco que vamos a ser los paladines de la justicia. Nosotros, cada uno debemos de ser responsables del alcance de nuestras acciones. Y aquí Cifra y Fúa hicieron así: bueno, nosotros no vamos a poner la mano a esto. Y aquí había hasta un cierto punto de verdad. El argumento de ella era que llegaban cuando ya habían parido, independientemente que ellas hicieran un delay para llegar o algo así, pero el caso aquí que ellas supieron temer a Dios, y nosotros tenemos que hacerlo también. Hay órdenes que podemos recibir, no solamente en la parte laboral, sino de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestras parejas, que puedan ofender a Dios, y nosotros debemos decir: bueno, mira, yo lo siento mucho, pero tenemos que buscar la manera de resolver ese problema. El caso 2, vamos inmediatamente, este es un poquito más corto, vámonos a Josué capítulo 2. Josué capítulo 2.
Esta es la historia de Rahab. Rahab fue creo que fue tatarabuela o tatarabuela del rey David. Y esta mujer entró en la línea mesiánica por su temor a Dios. El trabajo que ella tenía, su oficio, ¿verdad? Pues era el que le permitía a ella recibir a cualquier persona en su casa. Y aquí estos espías que había mandado Josué, de ninguna manera hubieran podido entrar en otro sitio si no era en la casa de una ramera. Vamos a leer el capítulo 2, del 1 al 12, lo voy a leer un poquito rápido para avanzar un poco. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y lo alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Bueno, esto es una historia bastante parecida a la de Cifra y Fúa. Bueno, le llegó el momento a Rahab de decidir si temía a Dios o no. Acuérdense que cuando los hijos de Israel llegaron a Jericó, habían pasado ya 40 años. Y todavía eso estaba en la memoria de la zona, de que el Mar Rojo se había abierto para que el pueblo de Israel pasara. Y ella sabía muy bien quién era el Dios de Israel. Y ella le temió. Y aquí vemos, ¿verdad?, el mismo tema. Nuestro trabajo nos lleva a Dios. Bueno, pues este trabajo ignominioso que ella tenía, pues le dio la oportunidad de conocer a Dios. Por el tipo de trabajo que tenía, como habíamos dicho, pues era perfecto para recibir a estas personas y a tener la oportunidad de conocer el temor de Dios. Nos afecta moralmente nuestra relación con Dios, y es que pues este rey no fue menos infame que Faraón, y ella pues temió de esta orden. Rahab arriesgó su vida por obedecer a Dios. Decidió obedecer a Dios primero. No pensemos que Rahab dijo mentira. Es que ese es el problema es que todo es injusto en la tierra. Y hay que decidir. Y hay que decidir por el Señor. No estoy diciendo que digamos mentira para entonces obedecer a Dios. No. Pero a veces hay que desobedecer una orden menor para obedecer una orden mayor. Bueno, mira, yo no hago eso porque el Señor no le agrada. Al final hubo otras personas que hicieron el trabajo sucio. Sabemos que Rahab no tuvo que participar. El rey mandó a sus soldados a caerle atrás a los espías. Tenemos otros casos en la Biblia que, bueno, por cuestiones de tiempo no podemos hablar de ellos, pero tenemos a Naamán el sirio, a Jonatán el hijo de Saúl. Tuvo que mentirle a su padre al respecto de Jonatán, porque de alguna manera Dios le había revelado al hijo de Saúl que David pues iba a ser rey de Israel, y él prefirió obedecer a Dios antes que a su padre. El profeta Daniel, sabemos de la infame orden de Nabucodonosor, y él hizo así y abrió las puertas, no solamente para que entrara al fresco, sino para que la gente viera que él pues no estaba dispuesto a desobedecer a su Dios. Otros abrieron sus puertas también y se los comieron los leones. El Señor sabe cómo hace las cosas. No es que enfrentemos gallardamente. Dios no necesita que lo defiendan. Tenemos también a Jeremías. Sabemos todo lo que pasó a Jeremías por la verdad. Dice en Hechos 5:29 que
Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vemos todas estas historias y yo siempre veo a Satanás, pero no metiendo la mano, sino meneándola, porque él siempre la tiene metida. Y es que Satanás todo el tiempo está tratando de tronchar todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Sabemos por la historia de los reyes también, que por poco y corta con la línea mesiánica también. Y es que él está atento al plan de Dios para entonces cortarlo. Por eso, sabiendo que Satanás, que es el enemigo, que está atento todo el tiempo a tratar de cortar lo que tiene que ver con el reino de Dios y con el plan de Dios, el ámbito de él es la potestad de las tinieblas. Sabemos que el propósito de Satanás es oponerse a toda la obra de Dios. Primera de Tesalonicenses habla de la creación máxima de Satanás, el cual él va a poseer él mismo, que es el anticristo. Y dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentiroso. El enemigo público número 1. Y bueno, pues entonces sabemos que tenemos un enemigo y que actúa bajo las tinieblas, bajo la potestad de las tinieblas. La oscuridad nos da un poder, y es que nosotros podemos alar los hilos desde un sitio donde no nos vea, y por eso a Satanás le gusta, donde no lo vean haciendo lo mal hecho. Lo mal hecho no se hace delante de todo el mundo, sino se hace a escondida. Y ese es el ámbito de Satanás. Y para terminar, yo tengo un caso donde las cosas no sucedieron tan bien como el caso de Cifra y Fúa o Rahab o estos otros personajes. Yo quiero que vayamos al texto de Lucas, capítulo 22. Y este es el pasaje de la negación de Pedro. Y este sí le fue mal. Y antes de leer este caso, vamos a ver qué estaba pasando con Pedro últimamente. Lo primero es que Pedro quiso impedir que el Señor muriera. Ay, Señor, que de ninguna manera te pase eso. Apártate de mí, Satanás, no me seas tropiezo. Pedro quiso impedir que el Señor fuera prendido. Sabemos que Pedro sacó una espada y le cortó la oreja a Malco. Y bueno, Pedro, tranquilo. Pedro quiso estorbar el curso de los hechos todo el tiempo. Lo impulsivo de Pedro lo llevó a cometer muchos errores. La necedad de Pedro lo convirtió en un blanco de Satanás. Sabemos que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, mira, Satanás está pidiendo permiso para zarandearte como a trigo, porque vio una debilidad en Pedro. Y vamos a ver esta debilidad. Y lo que yo quiero esta noche es que podamos ver, que concentremos esta lectura, hacerla comprensiva, en el sentido de dónde Pedro falló. Y donde Pedro falló fue no haber identificado la potestad de las tinieblas. A veces estamos en los sitios y decimos, ¿y qué yo hago aquí? ¿Cómo yo me metí aquí? ¿Qué es esto? No, vámonos, Charon, vámonos de aquí. Esto no está bien. Lucas 22, versículo 52. Lo primero es que debemos saber identificar cuándo es la hora de la potestad de la tiniebla. Y este texto dice, y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y aquí la traducción en griego, esa Y quiere decir es decir. Entonces si lo leemos como es, mas esta es vuestra hora, es decir, la potestad de la tiniebla, el poder de las tinieblas. O sea, ellos no andaban solos, ellos andaban dirigidos, influenciados, poseídos por Satanás. Aquí vemos cómo Pedro, en los próximos versículos, cómo Pedro de repente está lejos y entonces de una vez está cerca. Dice versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y dice, y Pedro les seguía de lejos. Y aquí mismo en el versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor
Y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Y qué hace Pedro ahí? Pedro no estaba lejos hace un momentico. El hombre se acercó de lejito y de repente así, y se escurrió. A veces nosotros pensamos que nos podemos escurrir, nos podemos meter donde las cosas no son buenas. Pedro se acercó demasiado. Dice versículo 56, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él. Y es que nunca vamos a pasar desapercibidos para el mundo. Nosotros somos diferentes. Por más que nosotros querramos, se nota que nosotros no somos del mundo. No hay cristiano secreto o evangélico de la secreta, ¿verdad? Como dicen. A mí ese título siempre me ofendió, digo espiritualmente. No hay cristiano de la secreta. Nosotros somos cristianos y se nota, todo el tiempo se nota. Y aquí vemos que Pedro, muy acurrucadito en la penumbra, dice que se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos, y etcétera. Y otro afirmaba en los versículos 59 y 60, en el 59 dice, porque es Galileo, porque tiene una forma de manejarse y de hablar. Y nosotros tenemos una manera de hablar y de caminar y de hacer las cosas. Amén, gloria a Dios, ojalá sea así en todos nosotros. Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, versículo 60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuántas veces nosotros hemos negado al Señor? Y el Señor nos mira. Hay un corito. Cuidadito tu manita los que hacéis, cuidadito tu manita los que hacéis, porque Dios que está en el cielo nos mira con amor y escribe lo que hacemos cada vez, nos mira con amor, pero lo escribe, ¿verdad? Tenemos que rendir cuentas al Señor de las cosas que hacemos. Y aquí, pues Pedro, a diferencia de Cifra y Fúa y Rahab, no supo aprovechar las oportunidades, no supo entender lo que estaba sucediendo ahí, y lejos de formar parte de los propósitos de Dios, pues entonces estaba entorpeciendo el propósito de Dios. Vamos a Juan 18. Vamos a enriquecer un poquito más esto. Ya yo estoy terminando casi. Juan capítulo 18. Versículo 14. Dice, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y estamos en la negación de Pedro. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Este otro discípulo es Juan. Y dice que andaban juntos, ¿verdad? El versículo dice, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Y Juan, que estaba adentro, ¿qué dice? Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Juan, deja que yo entre ahí. Pedro, mira, hay que salir de aquí, bien polvorosa, vámonos de aquí. No te apures, tengo eso bajo control, no tengo problema. Le dio para adentro Pedro y dice, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaban en pie calentándose. Estaba pues Pedro en pie calentando y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Señores, ¿qué hacía Pedro? Ya Pedro estaba calentándose con ellos ahí también. No solamente estaba cerca, como adentro, sino que estaba cerca también. En vez de estar lejos y fuera. El apóstol Pedro fue terrible. Yo me imagino que el Señor Jesucristo, digo yo, lo hubiera mirado, digo yo, por Dios, pero no fue suficiente con lo de la oreja de Malco y que me trataste de convencer que no muriera. Y Pedro seguía. Aquí el escenario de Pedro no identificó la hora de la potestad de las tinieblas. Estuvo tan cerca como para sentir el aliento del enemigo. Eso es peligroso. Nosotros a veces nos acercamos a las situaciones. Ese no es mi pecado, ese no es mi concupiscencia, yo puedo estar ahí, eso a mí no me hace.
Su relación con el Señor lo distinguía sobre todos los demás en todas sus formas y fondos. Obvió toda cercanía prudente entrando al lugar que no le correspondía. Pedro tenía problemas con dimensiones de espacio y tiempo, porque pudo haber estado ahí como Juan, y Juan salió, pero Pedro se quedó. Hay visitas que las despedidas son más largas que las visitas, y Pedro debió de haber hecho corta la despedida, ¿verdad? Y salir corriendo de ahí. En Marcos 14, 10, 71 dice que, en otro detalle de la negación de él, dice que él comenzó a maldecir y a jurar. Oigan eso, Pedro, pues para negar a Cristo, llegó al punto de que para que vieran que él no era cristiano, pues empezó hasta a decir mala palabra. Yo imagino que se habrán reído de él. Eso es como el anuncio de Open English, ¿verdad? Que el tipo está tratando de decir las palabras bien pronunciadas, todo el mundo se ríe de él. O sea, Pedro llegó hasta hacer el ridículo. Y hay veces que nos vemos en un sitio, ven acá, y tú no eres evangélico, ¿qué tú haces aquí? Yo, no, mira cómo yo bailo. Y nos atrevemos a estar poniendo a bailar. Pedro llegó al punto del colmo de todos, que llegó a hacer el ridículo. Qué pena, qué pena. Somos o no somos, no se acarician las obras de la tiniebla. No se rían, es verdad. Hay veces que Charon y yo hemos estado en un sitio y decimos, oh, y han tirado fotos. Ay, ¿qué es lo que hacemos aquí? Porque a veces el trabajo nos lleva a sitios que son comprometedores. En Efesios 5, 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y el versículo 11 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La Biblia no nos llama a que negociemos con las obras de las tinieblas, sino que las reprendamos. No. Aquí eso no. Aquí no me vengan con eso. Conclusión, hermano. Los cristianos, dice en Primera de Juan, que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Esos no son cristianos de la secreta, esos son gente que nunca han sido cristianos, son apóstatas. Identifiquemos, hermano, la hora de las tinieblas. Evitemos a toda costa la influencia del poder de las tinieblas. No nos acerquemos tanto. Estamos en el mundo, pero tenemos que evitarla. Practiquemos la verdad. Para eso tenemos que leer la Biblia y buscar qué es lo que el Señor quiere para nosotros. Para los inconversos están también merced del poder de las tinieblas. Y dice en Hechos 26, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado, herencia entre los santificados. Entonces nosotros tenemos que hacer luz para los inconversos. Llevemos la verdad a los incrédulos para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y dejen las tinieblas atrás, porque las tinieblas están bajo el poder de Satanás. No podemos meternos ahí, ¿verdad? Solamente con la predicación, para que reciban por fe el perdón de pecados y la vida eterna, como una vez nosotros lo hicimos. Nosotros no nacimos salvos, nosotros todos los que estamos aquí, que hemos recibido a Cristo, lo hemos hecho conscientemente, sabemos de qué se trata la salvación, y no tenemos otra cosa que rendirnos ante los pies del Señor y mostrarles a otros qué el Señor ha hecho con nosotros en nuestra vida, cómo nosotros poder mirar atrás y ver la potestad de las tinieblas y que el Señor una vez nos sacó de ahí. El pasaje lema lo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Señor y Padre nuestro, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque no nos dejaste en la tiniebla. Qué horrendo, qué horrenda situación y circunstancia viven tantas personas. Oh, mi Dios, pon en nuestro corazón el sentido de la urgencia de saber que tantas personas mueren diariamente y se van al infierno, a la oscuridad eterna, por culpa de Satanás. Mi Dios, permite que esta iglesia local sea un bastión de la predicación de tu palabra, de la verdad, para que todas las personas que entren aquí puedan salvarse. Oh, mi Dios, no dejes que Satanás haga de las suyas aquí. Danos, Señor, pues todas las herramientas y toda la armadura de la fe para poder resistir todas estas cosas. Gracias, Señor, por este culto de esta noche.
Ahora, Señor, bendice lo que nos queda por hacer aquí. Sabemos que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad, tu amor, Señor, y por tu salvación. Te damos las gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén.